Démosle un fuerte aplauso y bienvenida a nuestro colega José Antonio, que nos impartirá la ponencia de evaluación de la eficacia de los profesionales de la salud para atender las problemáticas actuales. Hola, hola. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Alguien me podría mandar un 1 para ver si se escucha y se ve bien todo? En el chat, ponérmelo. Nada más para confirmar y no estoy yo hablando lo loco. Y mientras voy agradeciendo, muchísimas gracias al equipo de Psicología, Arte y Café por haberme invitado, por haberme dado esta oportunidad. De verdad que admiro mucho el esfuerzo que están haciendo por seguir compartiendo el conocimiento y me encanta hacer una aportación. Para no alargar mucho, muchísimas gracias a todos los unos. Para no alargar mucho, vamos a empezar con esto, ¿vale? A ver, déjenme compartir. Gracias. Entonces, está un poco técnico el nombre de mi trabajo, de mi ponencia. Realmente no lo voy a hacer tan técnico, espero no hacerlo tan técnico. Sé que hay muchos colegas acá y también hay personas que no son como tal psicólogos, pero de alguna forma tienen algún interés o algo así, y está genial. Cuando me pidieron un título, yo quería hablar de esto, pero más que hacer una evaluación de la eficacia de los profesionales de la salud, voy a hacer una reflexión de mi propio trabajo como profesional de la salud, y si a alguno de ustedes les puede servir algo de lo que yo reflexiono acá en esta ponencia, y pueden tomar algo de lo que yo les voy a compartir que me ha servido, pues adelante, ¿no? Encantado, de hecho, es como la idea precisamente. No me gusta mucho presumir títulos y certificaciones y todo eso, se me hace como la egoteca, pero te voy a compartir un poquito de mi trayectoria nada más para que entiendas mi postura y la invitación que yo te voy a hacer a ti, psicólogo, sobre todo a los clínicos, porque estaba viendo que también hay muchos educativos acá, lo cual está genial, pero sobre todo para los clínicos porque yo soy clínico también, ¿no? Soy terapeuta, soy clínico, entonces te voy a platicar rápido cómo ha sido mi trayectoria. Ah, se me olvidaba, vayan dejando sus dudas y comentarios para que al final los pueda ir leyendo y sean como que mucho más ágil. Creo que lo más poderoso de los congresos y este tipo de encuentros es más que la ponencia en sí, el debate de ideas que puede surgir. Entonces, a mí me encantaría, si no, pues no hay ningún problema. ¿Por dónde empecé? Bueno, salí de la escuela, de la formación en psicología, y luego empecé a trabajar en el call center de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Se llamaba, porque ahorita creo que ya no existe, Medicina a Distancia. Habíamos en el turno matutino 8 psicólogos, que de hecho ahorita te voy a compartir 3 casos clínicos que tuve cuando estuve trabajando acá. Son casos que me marcaron profundamente y fueron precisamente los que me llevaron a reflexionar sobre qué tan eficaz estoy siendo yo como profesional de la salud. Porque sí, o sea, imagínate, es un servicio de prácticamente dar terapia por teléfono y es gratuito, ¿no? Entonces nos llegaban casos, los casos más desgarradores que te puedas imaginar, ahorita vas a ver, nos llegaban casos que decías, no puede ser, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿No? Tú como psicólogo luego escuchabas a los pacientes y decías, no, no puedo creerlo. Estuve ahí trabajando por 4 años, ya después me salí y empecé como esta onda emprendedora, ahí está como mi marca personal, mi empresa, y me metí en algún punto en el coaching. A mí me gusta mucho el coaching. De hecho, cuando yo voy a proceso personal, pido coaching en lugar de terapia. O soy como un híbrido raro entre clínico, terapeuta, psicólogo y la parte del coaching. Me gusta muchísimo. Nada más es para que veas esto, cómo lo voy a relacionar más adelante con la invitación que yo les voy a hacer a mis colegas clínicos, sobre todo a los terapeutas que hay acá escuchando esta ponencia, esperando que les sea de utilidad. Te voy a compartir 3 casos clínicos y los aprendizajes que obtuve a partir de mi intervención con estos casos. Los 3 casos los tuve mientras yo estaba trabajando en medicina a distancia. Todo fue vía telefónica, obviamente no voy a compartir datos personales, ni nombres, ni nada, entonces todo queda completamente anónimo. Pero todo lo que te voy a compartir es real. Nada más para que te des una idea de los tipos de casos que empiezan a llegar. Yo he podido corroborar, por ejemplo, que en el ámbito particular, que ahorita yo doy terapia privada, por así decirlo, no llegan los mismos casos, ¿no? Porque cuando es privado, la gente te paga, ¿no? Cuando yo estaba en el teléfono me llegaban casos de la gente que no tenía ni para pagar. Entonces eran casos muchas veces mucho más dolorosos y mucho más complicados que aquellos que yo he tenido como la fortuna de tener en mi consultorio privado. Entonces te voy a compartir esos 3 casos clínicos. 3 de los muchos que tuve fueron casos que a mí me dejaron muy marcado y me hicieron reflexionar mucho sobre mi propio ejercicio como profesional de la salud. Y los aprendizajes, y te voy a dar como los que yo considero que son 3 grandes áreas de oportunidad para los profesionales de la salud, específicamente de los psicólogos. Bueno, es que sí se puede generalizar, pienso yo, pero específicamente para los que son mis colegas que tratamos pacientes, yo creo que es muy importante empezar a ver esto. Entonces, ahí está lo que te voy a compartir, parece poquito, pero voy a ocupar como casi todo el tiempo y voy a dejar como un breve espacio para poder debatir. Iniciando esta reflexión, quiero que veas, no sé cómo fue la formación de cada uno de ustedes, pero
A mí, cuando estaba en la escuela y sobre todo me fui al área clínica, que por ejemplo el centro donde yo me formé como psicólogo le da mucho peso a la parte clínica, me enseñaron básicamente sobre los grandes paradigmas y los grandes modelos de intervención psicológica, ¿no? El psicoanálisis, que empezó con Freud, es muy subjetivo esto de ponerle fecha específica a cuándo surgió un modelo en sí, porque el modelo se va conformando, pero puse como momentos muy significativos de cada una de las teorías o de cada uno de los modelos. Y quiero que veas las fechas en las que fueron elaboradas. El psicoanálisis con Freud fue en 1900. En 1900 fue precisamente cuando se publicó la interpretación de los sueños, uno de sus trabajos más significativos. Entonces pongamos como un punto de referencia acá. Como tal, la visión psicoanalítica empezó a surgir mucho antes, pero digamos que acá el psicoanálisis ya estaba madurando un poco. Después, el conductismo, que igual surgió mucho antes con los trabajos de Pavlov, no fue sino hasta que se publica un artículo de John Watson en 1913 donde correlaciona precisamente los aprendizajes o el conocimiento que había producido el modelo conductista con la psicología como tal, porque antes se veía como campos completamente separados, ¿no? Yo sé que en las materias de historia de la psicología lo relacionan, pero realmente la gente no lo veía así. Escuchaba psicología y se imaginaban cosas como reflexología, ¿no? Otras cosas de hipnosis, ese tipo de cuestiones, y John Watson con su artículo fue el primero en correlacionar la psicología con el modelo conductista. Después, la terapia centrada en la persona, una de las principales representantes del modelo humanista con Carl Rogers, al publicar su libro que se llama Psychotherapy Counseling, me parece, en 1942, y donde postula precisamente la terapia centrada en la persona o en el cliente. Lo he leído de las dos formas. Llega la terapia de la Gestalt con Fritz Perls, publicando el libro de Ego, no es cierto, Yo, Hambre y Agresión, o Ego, Hambre y Agresión, en 1942, y como tal queda como, se considera un parteaguas a partir del cual se empieza a desarrollar y empieza a explotar este boom de la terapia Gestalt. La terapia cognitivo-conductual en 1960 con los trabajos de Albert Ellis y de Aaron Beck, sobre todo de Aaron Beck, pienso yo. Albert Ellis empezó un poquito antes, pero van casi a la par, ¿no? Entonces ahí está también el año. Y la terapia familiar, también, esta creo que es de las más difíciles. Puse como referencia los trabajos de Nathan Ackerman, porque la terapia familiar empezaron a hablar muchas personas de ese modelo al mismo tiempo y después se juntaron y vieron que estaban hablando de lo mismo. Pude haber puesto a Virginia Satir, a Salvador Minuchin, a Paul Václavic, a Gregory Bateson, a cualquiera de los pioneros de la terapia familiar, pero bueno, elegí a Nathan Ackerman porque es como uno de los más representativos. Entonces quiero que veas las fechas y obviamente yo sé que esto es muy antiguo, las teorías realmente no se quedaron ahí, cada uno de estos modelos ha seguido evolucionando hasta que a la fecha se siguen escribiendo muchísimo de cada uno de estos, ¿no? El psicoanálisis evolucionó a teoría y a terapia psicodinámica y se sigue escribiendo un montonal de teorías, ¿no? Y libros y se fundan escuelas y centros y así con cada uno de los modelos que aquí te planteo. Pero más que eso, yo quiero que volteemos a ver el paradigma epistemológico del cual nacen y en qué momento surgieron. Acuérdense que las patologías de la población y los malestares van modificándose o van transformándose en la medida en que pase el tiempo, van cambiando las necesidades de la población. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy preparado para atender las problemáticas actuales que son muy complejas? Cuando, por ejemplo, el psicoanálisis empezó a tratar síndromes histéricos, por ejemplo, que ahorita se les llama trastornos conversivos, ahorita de esos casi ya no hay. Sí hay, pero hay muy poquitos, ¿no? El conductismo que empezó con experimentos animales y querían pasar ese conocimiento a el entendimiento humano. Creo que todos estamos de acuerdo acá en que una rata no es lo mismo que un ser humano, somos infinitamente más complejos, ¿no? La terapia centrada en la persona que surge en una época de posguerra y el mundo necesitaba prácticamente como que mucho amor, ¿no? Y entonces empiezan a surgir este tipo de teorías muy amorosas, muy existenciales, que se cuestionan el sentido de todo, ¿no? La de Rogers y la de Pearls son las principales representantes y la terapia cognitivo-conductual que surge a partir de la ineficacia del psicoanálisis para atender las depresiones específicamente, ¿no? Yo siempre que llega un paciente con depresión, a mi consultorio lo primero que hago es definir el caso, abrir el expediente clínico con un enfoque cognitivo-conductual, creo que es lo más eficiente que hay. Pero el problema es que las problemáticas ya no son tan sencillas. Yo creo que nunca lo han sido, pero antes nos daba el conocimiento para atenderlas. Ahorita, los clínicos que están acá, yo pienso que también les llegan casos así, ¿no? Que no solamente llegan con depresión, llegan con violencia intrafamiliar muy severa, que llegan con incluso hasta padecimientos físicos, diabetes, hipertensión, jaquecas,
¿no? Llegan con muchísimas cosas. Es un cóctel de patologías que muchas veces un solo tipo de terapia no te alcanza a atender, porque precisamente estos tipos de terapia nacieron a partir de una necesidad social para atender cierto problema que las teorías que había en ese momento no te permitían, o más bien no eran eficaces al atender. Chequen los años, la más reciente podríamos decir que son los cognitivo-conductuales y los familiares. Yo sé que me faltan muchas, ¿no? Estos son como los principales, como las vacas gordas de la psicología clínica. Me falta la terapia transpersonal y, bueno, muchísimas que han salido, ¿no? La escuela de las relaciones objetales, bla, 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 bla. Pero el punto no cambia, es el paradigma epistemológico. Recordemos que estas teorías nacen de una forma de entender la realidad y para atender cierto tipo de problemáticas. Y a pesar de que las teorías se han ido actualizando y se han ido actualizando y se han ido actualizando, el paradigma epistemológico sigue sin cambiar. Entonces, si estos paradigmas nacieron en un punto específico para atender una necesidad específica, ¿qué tanto es necesario empezar a construir nuevos paradigmas? Y esta es precisamente una de las propuestas que yo tengo en esta ponencia. No te voy a decir que tengo un modelo ni nada. Sí, bueno, sí tengo, como me he puesto a reflexionar sobre mi propio ejercicio profesional, pero es como una invitación. Creo que la colaboración entre nosotros es vital para poder construir modelos de intervención que sean súper eficaces para de verdad poder hacer frente a las problemáticas actuales. Estamos formados con teorías formuladas en estos tiempos, creo que es momento de empezar a meter cosas nuevas. ¿Cómo fue que llegué yo a esta conclusión? Te lo voy a compartir. Aquí va mi primer caso. Sí, uno de los casos que te digo más me marcó, cuando yo estaba dando terapia por teléfono, yo trabajaba con médicos, con nutriólogos y con trabajadores sociales para poder tener un abordaje integral ante estos casos, que de verdad los casos que llegaban ahí a medicina a distancia eran muy complejos. Y luego ni siquiera teníamos al paciente frente a frente para decir, bueno, vamos a hacer una silla vacía, bueno, vamos a hacer imaginería, bueno, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer ejercicios psicocorporales o lo que sea, ¿no? O sea, lo único que teníamos era el teléfono. De hecho, estaba viendo que muchos colegas ya estaban explorando esta modalidad de terapia en línea o terapia virtual, me parece genial. Yo ya llevaba haciéndolo, ¿no? Yo ni siquiera tenía las videollamadas, yo solamente tenía una diadema y una computadora con un sistema operativo, ¿no? Entonces, a mí me encanta que se esté precisamente empezando a volcar el esfuerzo de los profesionales de la salud a el trabajo vía digital, porque yo te podría decir que después de 4 años, por mucho que estés muy limitado con el teléfono o con la videollamada o con la pantalla, sirve muchísimo. Sí, créeme que esto puede ayudar mucho a reducir costos, hablando de cobrar, por ejemplo, en una sesión privada, ¿no? Que no sé cuánto cobran, 600, 800 pesos. O sea, el paciente ya no gasta en transporte, ya se ahorra mucho tiempo, tú puedes dar la sesión desde la comodidad de tu casa. Todos esos son factores que influyen muchísimo en la relación terapéutica y en la eficacia y eficiencia del proceso, pienso yo. Y ahorita, sobre todo, como decían ya muchos ponentes, no pude verlos todos, pero sí vi algunos, este distanciamiento que se va a empezar a dar, pues nosotros psicólogos clínicos específicamente, yo creo que todos en general necesitamos empezar a adaptarnos y empezar a adoptar como medidas muy diferentes para poder precisamente hacer frente a la situación actual. En esta ponencia yo no te voy a hablar mucho del COVID, no te voy a hablar mucho de todos los efectos que se están presentando a partir del encierro. Creo que ya se han mencionado algunos, sino más bien esto puede ser que vuelva a la normalidad, que lo dudo muchísimo, o puede ser que esta sea nuestra nueva normalidad, como lo dijo Gatell, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ahí está mi primer caso, y si hay clínicos por acá y les gustaría participar, me encantaría leerlos, ¿no? Porque yo te voy a decir cómo manejé estos casos, que vas a ver que son súper complicados. El primer caso clínico es un adulto mayor femenino, una mujer de 83 años. Su diagnóstico era de melanoma facial, estadio 4, ¿sí? Para los que no lo sepan, melanoma es cáncer, específicamente cáncer de piel. Entonces tenía cáncer de piel en la cara, básicamente. Estadio 4 quiere decir que ya le había hecho metástasis, o sea, el cáncer se regó por muchos órganos en todo el cuerpo y pues ya, básicamente no había forma de curar la enfermedad. Sí, este es un caso precisamente de cuidados paliativos. Yo tenía un equipo, éramos un médico, un nutriólogo y un psicólogo precisamente, y en colaboración con el trabajador social, que era el único que iba al domicilio. Y entonces era así como, ¿cómo abordamos el caso? Checa cómo era. Fue dada de alta del hospital, de uno de los hospitales de la Secretaría de Salud por máximo beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es controversial, ¿no? Muchos dicen, máximo beneficio quiere decir que el hospital te dice, sabes que ya no hay nada que hacer por ti y vete a tu casa a morir, ¿no? Yo creo que no es así. Desafortunadamente sí hay algunos médicos y psicólogos muy quemados, pienso yo, por todo lo que ven todos los días, que sí son muy fríos y dicen, sabes que ya no hay nada que hacer, vete a tu casa.
sí lo dicen así, pero realmente hay como muchos esfuerzos en la medida de lo posible a nivel público, pero obviamente no se llega jamás a satisfacer por completo las necesidades de la población, ¿no? Entonces, una de las medidas que se tomaba con estos pacientes era que tenía un equipo de cuidados paliativos dándole seguimiento por teléfono. Yo era el psicólogo de ese equipo en particular. Y pues sí, realmente hay veces que los pacientes dicen, ya no quiero estar aquí, ¿no? En el hospital ya estando en esa etapa, ya no es de, es que quiero que estén aquí por si me muero, por si cualquier cosa, ¿no? Muchas veces los familiares quieren que los pacientes sigan ahí en el hospital, pero los pacientes no quieren. ¿Por qué? Porque ellos saben, ¿no? Ellos saben de, es que ya me siento muy mal, yo sé que de esto no voy a salir, ya me voy a morir. Yo me quiero ir a morir a mi casa. Y créanme que sí es un impacto psicológico muy fuerte. Para el paciente sí es muy importante morir en casa. Sí es muy importante porque creo que todos hemos conocido los hospitales. Hay una sobrepoblación, hay una sobredemanda, los médicos están quemados y superpresionados, ¿no? O sea, a veces es un trato bastante superficial. Y entonces estar en la comodidad de mi casa y todo eso, entonces están como esas dos posturas del máximo beneficio. Me encantaría leer qué es lo que opinan de este tema que es controversial. Creo que tampoco podemos generalizar, o siempre es así o siempre es así. Desafortunadamente hay veces que sí se acomoda todo para que los pacientes tengan un excelente proceso de transición, ¿no? Una excelente etapa agónica donde pueden morir en su domicilio rodeados de sus familiares en un entorno cómodo. Y también hay otros donde básicamente los botan del hospital, ¿no? O sea, los dan de alta y ¡pum!, se van. Ya no se les da como mayor seguimiento. Pero bueno, volviendo a mi caso. Bueno, al caso de esta persona. ¿Qué síntomas tenía? El primero y el más importante, pienso yo, era un dolor crónico valorado subjetivamente en 8. ¿No? Esta es una pregunta escolar. Muchas veces a mis pacientes, y los psicólogos me entienden, ¿no? Yo les hacía preguntas de del 0 al 10, ¿qué tanto te duele? Y esta mujer decía, en mis buenos días me duele un 6, ¿no? Pero hay veces que no aguanto el dolor, me duele un 10. Entonces sacamos como el promedio y básicamente era un 8. Imagínate melanoma estadio 4 en la cara, se le empezó a carcomer la piel y prácticamente ya no tenía párpado izquierdo, ya no tenía cachete, mejilla, no sé cómo llamarle. O sea, se le veían los dientes y el cáncer seguía avanzando y le seguía comiendo la cara. Era un sangrado constante, por lo tanto tenía anemia. Su única cuidadora, porque tenía una hija que era su única cuidadora, tenía que hacerle curaciones lo más seguido que se pudiera, ¿no? Cada media hora, cada hora. ¿Para qué? Para que no se le hiciera costra y saliera peor y si hubiera riesgo de infección y todo eso. Entonces sí era como constante, ¿no? Era el dolor insoportable constantemente. O sea, cuando digo crónico es que no se le quitaba. Los medicamentos sí se lo manejaban un poco, pero nunca estaba completamente bien. O sea, era dolor de cáncer, básicamente. Y tenía una sola cuidadora. La cuidadora ya tenía colapso emocional. O sea, no era que estuviera quemada o desgastada, ya estaba colapsada, ¿no? Esta mujer ya no dormía. En las últimas llamadas que tuve con ella ya tenía alucinaciones. O sea, una cosa bien mal plan. Y era, sobre todo la situación económica, pues era precaria, ¿no? Entonces decía la cuidadora, es que yo tengo que ir a trabajar, porque era comerciante, yo tengo que ir a trabajar para hacer dinero y seguirle comprando sus medicinas, pero es que si yo me voy, ¿quién cuida a mi mamá? Y también si me quedo a cuidar a mi mamá, no me entra dinero, entonces, ¿qué hago? Era un caso muy complejo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque imagínate, la cuidadora colapsada, el adulto mayor con cáncer en la cara, le tenían que estar haciendo curaciones, ¿no? O sea, por la misma metástasis, ya tenía también un poco de demencia o de repente tenía episodios de desubicación por completo. Y pues la mujer tenía que estar ahí atada todo el tiempo al cuidado de su mamá, no había dinero, ¿no? Entonces me llega este caso y bueno, ahorita te planteo cómo lo manejé, pero nada más es para que te hagas una idea. Vamos con el caso número 2. Caso clínico número 2, ¿no? Una mujer de 60 años, desempleada, súper preparada académicamente, tenía 2 doctorados, ya tenía episodios depresivos moderados, ¿no? Era una mujer de verdad muy inteligente, brillante, muy deprimida. ¿Por qué? Porque no conseguía trabajo y también ya no tenía ni para comer. ¿Sí? Situación económica precaria y aparte tenía a su esposo que la violentaba. Él era quien trabajaba, pero su ingreso era como muy bajo y entonces vivían en una situación súper precaria y ella no podía encontrar. Y llevaba un año buscando y esta mujer ya estaba completamente desesperada porque nadie la contrataba, porque le pusieron todo tipo de argumentos, desde tu edad no te ayuda hasta es que estás sobrepreparada para este puesto, ¿no? Así de con 2 doctorados y de verdad esta mujer había tenido una trayectoria profesional muy importante, donde precisamente era estar como constantemente actualizándose y todo y preparándose y de repente la corren de su trabajo y ¡pum!, queda sin empleo. Entonces también era muy grande el malestar de esta persona y me preguntaba, es que, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago? Yo también me quedaba así pensando y decía, híjole, es que está bien cañón, ¿no? ¿Qué hago cuando solamente tengo el teléfono? Cuando, o sea,
no hay como un conflicto inconsciente, no hay una distorsión cognitiva, o sea, la persona no tenía dinero a veces ni para comer y luego su esposo la violentaba, ¿no? Donde no había o sea, había muchas, muchas cosas que un solo modelo, yo creo que vas viendo por dónde va mi punto, ¿no? No alcanzaban a atender. Y el caso clínico número 3, un masculino de 27 años, un adulto joven, diagnóstico de depresión clínica, o sea, él ya tenía depresión muy severa, tentativas de suicidio muchísimas, alucinaciones y delirios paranoicos. Entonces también, imagínate atendiendo a una persona así por teléfono. Obviamente, no todos los casos son para atender por teléfono. A este paciente yo le dije, es que, ¿sabes qué? Yo no puedo atenderte por teléfono. Tú tienes que ir a que te den servicio presencial y trabajar psicología con psiquiatría en conjunto. ¿Qué pasó? Le di la referencia y le dije, ¿sabes qué? Vete al FRAI, diles que estás presentando este tipo, bla, 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 ¿no? Le di la referencia a un centro de salud que tenía atención psicológica y al FRAI, que precisamente tiene atención psiquiátrica. ¿Por qué? Porque pues obviamente yo no puedo mandar a particular. Recuerden que yo era en ese momento un servidor público. Entonces lo mandé y me llamó 3 semanas después y me dijo, es que, ¿sabes qué? Me ayudó mucho más tu llamada, que al menos me escuchaste, a ir al centro de salud y a ir al FRAI. En el FRAI nada más me vio el psiquiatra 10 minutos, me dijo, ¿sabes qué? Tómate esto y se te va a quitar. Y me lo tomé y me sentí peor, ¿no? O sea, estaba llore y llore y luego estaba como muerto, me sentía despersonalizado, no tenía energía, bla, 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 ¿no? Y en el centro de salud, pues sí me fue bien, pero me dieron mi cita hasta dentro de mes y medio. Entonces, mejor quiero que tú me des el seguimiento, ¿no? Y entonces yo decía, oye, ¿cómo le hago? O sea, yo sé que es un paciente que no se puede atender por teléfono, porque no alcanza, ¿no? O sea, necesita apoyo a largo plazo, pero las instituciones tampoco daban como el ancho. Y aparte, aunque yo tuviera un contacto profesional, no podía dar datos de eso, ¿no? Va en contra de las normativas de la Secretaría de Salud. Entonces ahí está. En estos 3 casos fueron tan complicados que precisamente yo me quedaba reflexionando, ¿cómo le hago? ¿Cómo abordo estos casos, no? Y aquí ahora sí como Peña Nieto, ¿no? Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo hubieran abordado estos casos? Porque yo te voy a decir cómo lo hice. Porque todo el conocimiento que yo había adquirido en mi formación no me alcanzaba. No me alcanzaba porque no había un conflicto inconsciente, porque no trataba de distorsiones de un pensamiento, porque no trataba de una dinámica familiar. O sea, no, realmente había problemas muy específicos y muy tangibles que estaban ocasionando un gran dolor. En el primer caso era un dolor crónico insoportable. En el segundo era una falta de dinero que ya era apremiante. Y en el tercero era una psicosis ya por sustancias, probablemente ya había un daño neuronal, pero no había a dónde canalizarlos en el sistema público. No había dinero en ninguno de los 3 casos, específicamente el segundo era más marcado, pero ante eso, ¿no? Cuando después, sabes que yo te atiendo en el consultorio, vente para acá, te atiendo incluso hasta gratis, pero no tengo ni tiempo para ir, no tengo ni el dinero para pagar el metro. Era así de, ¿qué hago? ¿Qué hago? Les digo, si ustedes tienen ideas, me hubiera encantado. ¿Yo cómo lo manejé? Y aquí es donde vienen los 3 aprendizajes que yo adquirí de estos casos. El primero, en algún punto yo fui a supervisión, porque obviamente tenía supervisión, y mi supervisor me dijo, es que sabes que hay veces que lo único que puedes hacer es ser humano con esta persona, acompañarla en su dolor, ¿no? Y obviamente yo como formado cognitivo-conductualmente, yo quería solucionar un problema, pero es que no había problema a solucionar. O sea, ¿cómo le quito yo el dolor, salvo estas técnicas, por ejemplo, de imaginería? O sea, sí hay muchas, muchas propuestas de la logoterapia, de la Gestalt, incluso para abordar el dolor, pero no eran suficientes. O sea, si los mismos analgésicos, y eran analgésicos bastante fuertes, no se lo calmaban, era muy poco lo que se iba a lograr con las cuestiones del dolor desde el nivel psicológico. Entonces aprendí yo, y créeme que eso significó muchísimo para mi paciente, ¿no? Ser humano. Es como los médicos que antes no había medicinas, no había muchas cosas, y lo que hacían los médicos básicamente en los tiempos de la antigua Grecia y todo eso, era acompañarlos. No se trataba de curarlos, sino de cuidarlos. Entonces yo aprendí eso muchísimo. Ser humano muchas veces, tener este trato cálido es toda la diferencia para un paciente que ha sido abandonado por las instituciones, o que muchas veces las instituciones no es que quieran abandonarlo, pero no les da el ancho para atenderlo. En el segundo, yo precisamente tengo conocimientos de coaching. Una de las ramas del coaching que me gusta mucho es el coaching financiero. Entonces yo dije, es que puedo meter esto y le puedo enseñar cómo empezar a trabajar la onda del dinero, pero pues me salgo de la terapia, ¿no? Ya no está hablando para eso, ¿no? Y en algún punto dije, pues es que no hay más que hacer, ¿no? Y entonces me aventé, después sí me regañaron, pero a mi paciente le empezó a ayudar, ¿no? Me flexibilicé porque yo sabía que eso no era algo que se tuviera que meter en terapia, pero lo metí. Me flexibilicé y empecé a enseñarle a cuestiones del coaching financiero que le ayudaron bastante. Y al final, en el último, aprendí mucho sobre la humildad y la colaboración. Este paciente fue como muy, les decía, era muy inestable, muy difícil,
por las mismas características que tenía de la adicción, ¿no? Estaba en mucha ansiedad todo el tiempo, probablemente ya había un daño neurológico. Entonces dije, ok, hay que tener la suficiente humildad y la colaboración con otros profesionales que puedan abordar. Y precisamente esto lo consulté también con mi supervisor en ese momento, supervisora era, y me dio como muchas ideas y formamos así. Todos los psicólogos del turno matutino fue algo increíble, ¿no? Y de, ok, vamos a manejarlo así, 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 y vamos a darle referencia y vamos a estar hablando cada 3 días para ver si ya fue, bla, bla. Como era un paciente con adicción severa, no le podía soltar así, o sea, tenía que estar como al principio muy directivo para que él realmente fuera y se apegara a un tratamiento que fuera presencial. Bueno, entonces fueron 3 aprendizajes significativos que yo tuve. He tenido muchos más, pero precisamente esta es como la propuesta, ¿no? La propuesta es la siguiente, o más bien 3 grandes áreas de oportunidad que yo detecto, sobre todo para los clínicos que trabajan para otras instituciones, o incluso si tú eres clínico y das consulta privada, a ver si mis aprendizajes te pueden apoyar. La primera, la formación ha sido especializada mientras que los problemas humanos son cada vez más holísticos y complejos. El otro día estaba escuchando que la UNAM tiene su clínica ya, no, su clínica no, ¿cómo se llama? La Facultad de la Complejidad o de las Ciencias Complejas, donde ya se está aplicando conocimientos de forma de verdad transdisciplinaria para poder estudiar fenómenos mucho más complejos. Obviamente se empezó ya a estudiar para patrones de tráfico, para demográficos, o sea, para cuestiones que urgen, pero creo, ¿por qué no podemos empezar a aprender de eso también, de un modelo complejo donde se relacionen muchísimas disciplinas para poder abordar estos problemas que de verdad, digo, no sé si tú tengas alguna alternativa, pero yo, si solamente hubiera aplicado cognitivo-conductual con algunos de esos pacientes, no hubiera servido para nada, ¿no? Entonces, ¿por qué no empezar a enfocar nuestros esfuerzos en lugar de tener 3 doctorados en psicoanálisis o de tener 5 maestrías en cognitivo-conductual? ¿Por qué no empezar a trabajar de forma colaborativa y también empezar a adentrarnos nosotros en otros campos de conocimiento que pueden aportar muchísimo valor a nuestros pacientes? Yo propondría esto, ¿no? Una formación especialista, no una formación especializada, creo que de eso ya tenemos muchísima, más bien una formación compleja, una formación holística donde podamos integrar muchos conocimientos de muchas disciplinas. Segundo, falta crear puentes en lugar de barreras profesionales. Trabajar muchas veces con otros profesionales de la salud es muy complicado, te lo puedo decir yo que estuve trabajando con médicos, con nutriólogos, es como muy complicado. Pero creo que si empezamos también a encaminar nuestros esfuerzos para ser más eficientes y eficaces como terapeutas con otros profesionales de la salud, por ejemplo, a mí se me ocurre economistas. ¿Sabes cuánta gente ahorita hay sufriendo porque no tienen ni para comer? Y la verdad es que los psicólogos creo que sí podemos hacer muchas cosas también. Hay que voltear a ver cuáles son las patologías y cuáles son las fuentes de sufrimiento que están ocasionándole a las personas de hoy en día el deterioro de su salud mental y empezar a enfocar nuestros esfuerzos para intervenir en ese sentido. Entonces creo que falta crear puentes, falta dejar el ego de lado y trabajar con otros profesionales de la salud para precisamente formar un equipo que pueda atender de forma compleja los problemas complejos que se nos están presentando. Complejos en el sentido de que no es una sola cosa, ¿no? Antes era muy fácil decir, la depresión es por esto, ¿no? La depresión es por esto, la ansiedad es por esto. Ahorita no, ahorita hay como tantas causas que está difícil decir dónde sí, dónde no, qué es lo que ocasiona la depresión. La depresión lo ocasiona generalmente un cúmulo de cosas que conspiraron, parece, para desembocar en eso. Y entonces el problema no es la depresión, el problema no es corregir las distorsiones. Si el paciente está deprimido porque no tiene ni para comer, realmente nuestro único papel ahí es que, pues, que haga catarsis para que siga aguantando el dolor de no tener ni para comer. Creo que podemos ir mucho más allá. Le falta humanidad al aprendizaje. Esto va específicamente para el nivel formativo, ¿no? Siempre que tú estés en una postura de aprendiz, le falta humanidad, le falta no tanto la teoría, sino realmente saber cómo aplicarla. Sí, le falta trabajo incluso personal. Muchas veces en mi escuela me decían, ¿sabes qué? Ve a terapia, pero aquí tocamos lo puro teórico, ¿no? ¿Qué pasaría si en las escuelas, si en los centros formativos de terapeutas, de clínicos, de psicólogos o de profesionales de la salud en general se empezara a involucrar el factor humano? Creo que sería mucho más eficiente. No sé si en otras ramas, que yo pienso que sí, pero específicamente en la psicología, yo creo que sería algo de vital importancia. Y sobre todo con las oportunidades que se nos están abriendo en estos momentos de trabajar mucho vía digital, empieza la explosión de oportunidades y hay que saber aprovecharlas. Nada más es eso de lo que yo te quería hablar, es como la invitación que yo te quiero hacer. Sé que muchos de ustedes no les gusta, ¿no? Me he encontrado con muchos colegas que les digo, es que yo soy coach, memes, y parece que les sale roña. Pero de verdad que hay conocimientos muy poderosos que nos pueden apoyar a atender mucho mejor la salud mental de las personas que se ponen en nuestras manos.
¿no? Y a mí me ha funcionado mucho esto, meterme, por ejemplo, ya los puentes que yo he construido con otros campos de conocimiento que no son científicos necesariamente. Ninguno de los tres que puse aquí son científicos. Se alejan de la ciencia, pero empiezan a ver como otras cosas. La educación financiera, yo la considero algo vital. Lo he incluido mucho en mi ejercicio profesional. Sé que a muchos de ustedes no les gustaría que me estoy saliendo de la psicología y me estoy yendo al lado oscuro de la pseudociencia, lo sé, pero al final, antes que ser clínico, antes que ser psicólogo, soy terapeuta y soy ser humano y mi paciente siempre viene primero. Cuando entro a un consultorio, mi paciente siempre viene primero y pues no me importa meter otras cosas en tanto yo le ayude a mi paciente a solucionar el problema o el malestar por el que vino conmigo. Entonces yo he metido educación financiera en mi formación, trabajo espiritual y humano a nivel personal. Si eres psicólogo, si eres cualquier profesionista de la salud y llevas años sin ir a terapia o a un proceso personal, no donde vayas a tomar un curso, a aprender nuevas cosas, sino un proceso de trabajo personal, yo te recomendaría que lo hicieras. Y el coaching, que bueno, esta es una recomendación personal, ¿no? A mí me ha servido muchísimo, muchísimo de verdad para apoyar a muchas personas. Te voy a dejar, perdón, ya dejé de compartir pantalla. Te voy a compartir como, hice un documento muy rápido, es una lista de libros que yo cuando leí, como buen psicólogo, ¿no? Me causó como mucho ruido y me hizo cuestionar muchas cosas. Y muchas veces son libros que tú encuentras en el Sanborns, en esos bestsellers que tienen títulos así como, no manches, pero de verdad que si tú te das el tiempo para leerlos, te pueden dar un panorama mucho más amplio y lo puedes correlacionar con lo que tú sabes de psicología para ayudar a tus pacientes. Va, se los dejo aquí en el chat. Ahí está el PDF. Espero que ya les haya llegado. Ahí lo pueden descargar. Es una lista muy sencilla, ¿vale? Es como mi aportación. Es como también mi forma de agradecerte por haber estado aquí conmigo. Y pues nada más, es toda mi ponencia. Aquí te dejo mis datos por si en algún momento no lo quieres hacer por acá o no nos da tiempo, pero quieres contactarme. A mí me encantaría. Creo que me he alejado mucho del campo psicológico y de la interacción con otros colegas por meterme en otras cosas. Y es algo que yo también quiero empezar como a contrarrestar, ¿no? Incluso a formar contactos, a formar puentes. También te voy a dejar la imagen, porque veo que le están pidiendo mucho y creo que es mucho más práctico pasárselas en imagen para que lo tengan todo junto. Entonces se las dejo ahí. Y pues nos quedan 5 minutos. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias, Berta. Espero que les ayude o les sirva de algo, ¿no? Gracias, Ian. Muchísimas gracias, Nidia. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, por ejemplo, yo he pasado muchas veces por rechazo de mis mismos colegas, ¿no? Que me dicen, no, ya te perdimos, tú ya te metiste en cosas bien mafufas que no sirven para nada, pura estafa, bla, bla, bla. Pero pues al final los resultados que logra la gente con tus servicios es lo que importa, ¿no? Yo creo que habla eso mucho más que el prejuicio, pienso yo. Gracias, Verónica. Gracias, Georgina. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Pensamiento, por tu ponencia del día de hoy. Demasiado interesante. Lo que estás proponiendo es algo innovador y pues algo multidisciplinario, ¿no? En esta parte del ser humano. Muchísimas gracias por tu ponencia del día de hoy y estaremos en contacto. Vamos a compartir tus datos por si alguien tiene alguna pregunta que sea un poco más directa contigo. Ahí estará. Y pues eso sería todo por parte de nuestro ponente, Antonio Pensamiento. Y